Hola, me llamo Jack Babilón y hoy te quiero hablar de un pintor vietnamita nacido en 1908 que consiguió aunar sus convicciones plásticas con las espirituales. ¿Cómo pintaba Vu Cao Dam? Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Vu Cao Dam, permíteme un minúsculo proemio conceptual. Te lo enuncio con muchísimo gusto a continuación. Porque ahora mismo te voy a remitir al concepto de vacío o, si lo prefieres, de nada. La nada. Para un creador nacido en el sudeste asiático, como es el caso de Vu Cao Dam, la nada no posee carencia alguna. Es más bien una posibilidad universal, absoluta y total. Sin embargo, para un creador occidental, nacido en Occidente, por lo general, el vacío o la nada poseen carencia de partida. Son algo que, si me permites la expresión, ha de ser rellenado porque algo le falta. Bien, olvídate de esta práctica conceptualizante occidental para atender a este vídeo. Recuerda, vacío o nada para Vu Cao Dam es posibilidad, es potencia, jamás carencia. Me interno con muchísimo gusto ya en la obra eminentemente específica de Vu Cao Dam. En la entradilla te comentaba que fue un pintor que consiguió aunar sus convicciones espirituales con sus convicciones plásticas. ¿Qué he querido decir planteándote esta presentación? Algo muy sencillo, práctico. La pintura en su modo más carnal, a la vez que la estaba practicando en el más espiritual. Esto te lo iré explicando en puntos subsiguientes. Fíjate. ¿Al servicio de qué dispuso sus pinceles y sus brochas Vu Cao Dam durante toda su carrera? Bueno, básicamente al servicio de la representación de la humanidad en una condición fundamental, su enaltecimiento. Vu Cao Dam fue un distinguidísimo humanista y como tal produjo obras plásticas. No olvidemos que un creador plástico también es un intelectual que subrayarán esta pretensión. ¿Quiere esto decir que los paisajes o los bodegones no le interesaron? No, no quiere decir esto, pero que los bodegones o los paisajes en sus obras tomaban un plantel totalmente secundario, totalmente satélite y anexo, si bien también practicó estas representaciones de modelos clásicos occidentalizantes. Recuerda que los modelos clásicos de representatividad occidentalizantes son básicamente tres: figura humana, bodegón y paisaje. Y ahora, si me has escuchado con muchísima atención, como sé que será el caso, te habrás dado cuenta de algo que recién comenté. Dije los modelos occidentalizantes. ¿Y por qué deberíamos aplicarlos a Vu Cao Dam? Muy buena pregunta, porque Vu Cao Dam tomó a Francia como su segunda patria. Vivió muchísimos años en ella, en este país, en Francia, y además tuvo contacto con muchísimos vanguardistas y post-vanguardistas que vivían allí. Chagall, de quien ya te he hablado, Matisse, de quien ya te he hablado, Picasso, de quien ya te he hablado, y tantos otros de la órbita bohemia del primer tercio del siglo XX y un poquito más adelante. Bueno, también en el caso de Vu Cao Dam, aunque te esté hablando de un pintor vietnamita, debemos atribuir todos estos baremos a la pintura que él practicaba, siendo que él perteneciera al sudeste asiático, mantuvo usos constantes de pintura, como te digo, occidentalizante.
Y a buen seguro que ahora te surge una nueva duda 100% occidentalizante, la práctica de Phu Cao Dam. Bueno, no exactamente. Te recuerdo algo. Indochina, actual Vietnam y algunos otros territorios mantuvo ocupación francesa hace décadas y durante bastantes años. Y esto es observable hoy en día caminando por cualquier ciudad de Vietnam. Bien, Phu Cao Dam egresó de la Escuela de Bellas Artes de Indochina, de modo que ya su práctica durante la enseñanza mantuvo usos ligeramente galicistas o no tan ligeramente. Bueno, él estudió los usos occidentalizados, pero también los suyos, los propios del sudeste asiático. Y en este caso te voy a hablar de la pintura sobre seda. ¿Por qué te practico esta salvedad relativa simplemente al soporte? Bueno, por una razón bastante grave. La seda no permite el empaste, no permite utilizar la pintura con muchísima densidad. No permite, en definitiva, ya sabes que utilizamos una palabra italiana los pintores para referirnos al empaste, no permite, digo, impastos densos. Bien, la pintura sobre seda se aplica con muchísima dilución y con muy poquito pigmento. Esto es lo único que debes recordar. ¿Por qué? Para salvaguardar el propio soporte. La seda, sabes que es un tejido refinadísimo y, por otro lado, porque su conservación sería absolutamente ineficaz. Si empastamos sobre seda, la pintura que hayamos creado ese día no va a durar más allá de una semana. ¿Y por qué? Te preguntarás. Bueno, básicamente por un concepto, tensión superficial. La seda, este tejido finísimo, delicadísimo, aguanta pésimamente la tensión superficial, que algo que esté pintado sobre este tejido pese tanto que ejerza un momento de fuerza sobre la superficie que este tejido no pueda soportar durante años o décadas, ya no te digo siglos. Así que cuando estamos pintando sobre seda debemos conceptualizar que vamos a pintar, bueno, un occidental pensaría esto, una acuarela. Tenemos prohibido empastar, como te digo, el impasto, recuerda, está prohibido en pintura sobre seda. Y fíjate cómo practicaba la pintura sobre seda Phu Cao Dam: superficies muy diluidas, rasgos ínfimos trazados con pinceles minúsculos y, sobre todo, un tratamiento del color en grandes manchas, grandes campos de color que no intentan remitirse a la sutileza de tono. Y una vez sabido esto, podemos encarar de otra forma la observación de las obras que Phu Cao Dam creó al modo, adjetivo de hoy, occidentalizante, sobre lienzo o sobre tabla. ¿Sí? Fíjate, en los fondos se permitía un impasto absoluto, mezclando diferentes colores que vibran entre sí por su superposición, diría que casi azarosa. Ahora te explicaré que no es tan azarosa como parece. Y en cuanto a las figuras, fíjate cómo las delineaba con sus trazos ínfimos, con el ínfimo grado de descripción que nos hace pensar que eso es un hombre y no una mujer, que eso es un niño y no un hombre, que eso es un caballo y no, bueno, una representación de la condición femenina. Y ahora con gusto te abrocho un concepto que recién te sugerí. ¿Cómo están creados esos fondos aparentemente, te decía, aparentemente azarosos de Phu Cao Dam? Bueno, pues con una herramienta específica que no es ni pincel ni brocha, la espátula. Una herramienta de la que aún no te he hablado. ¿Para qué sirve básicamente una espátula? Bueno, pues para crear este tipo de fondos. No necesariamente fondos, pero en este caso, en el de Phu Cao Dam, esos fondos. El proceso es el siguiente. Preparamos la cantidad que deseemos de una masa específica de color y la extendemos sobre lo que será el soporte definitivo. Mientras esta capa sigue húmeda, creamos una nueva masa de color, nueva masa cromática que aplicamos sobre la primera cuando, recuerda, la primera sigue húmeda.
creamos una tercera, una cuarta, una quinta, las que queramos, y las vamos sucesivamente aplicando siempre que las previas sigan húmedas. Recuerda, húmedo sobre húmedo, pintura a la prima. Bien, cuando hemos llegado ya a la última que deseamos, tomamos la espátula, que es una herramienta muy parecida a la que utilizan ciertos maestros de obra, ciertos albañiles, pero en el caso de los pintores quizá un pelín de tamaño menor, y modificamos todo ese soporte, bueno, dando pequeños tajos a esas capas metamórficas de pintura. ¿Qué ocurre ahí? Pues que la primera capa acaba viéndose, la última que hemos dado va hacia el interior. En fin, existe una movilidad de capas metamórficas y así el soporte definitivo posee un campo de color que no era previsible. Bien, te acabo de explicar la primera de las dos fases de la pintura de Foucault-Damm sobre lienzo o sobre tabla siempre que pintaba con óleo. En primer lugar, recuerda, campo de color creado aparentemente de manera azarosa a golpe de espátula, y una vez que disponía en su soporte, que luego será el definitivo, disponía, digo, de este fondo aparentemente azaroso, pasaba a una segunda y última fase, que era la delineación de los rasgos fundamentales de sus figuras humanas y no humanas, de sus bodegones y de sus estancias de interior. Y ahora te preguntarás, ¿existía alguna cortapisa que observara Foucault-Damm en esta segunda fase? A mi juicio, una fundamental. No debía andarse por las ramas en la definición gráfica de sus figuras humanas y no humanas fundamentalmente. No, elegía los rasgos conceptualmente sugeridores más relevantes, y así podemos detectar que esto es una mujer y no un hombre, y que esto es un niño y no un caballo. Los rasgos, recuerda, fundamentales. ¿Esto por qué es así? Te lo explico en el punto siguiente. Te animo a que recuerdes en este momento que no solamente en China y en Japón la caligrafía es una asignatura obligatoria para todos los escolares hasta bien entrada la adolescencia, sino que también es práctica obligatoria en el sudeste asiático. Por supuesto, en Vietnam los niños están obligados a escribir, te recuerdo, etimológicamente, de manera reglada y bella. Y esto no es casual para detectar que en el caso de Foucault-Damm, un alumno aventajadísimo, sin duda podemos suponer en esta práctica los rasgos definitorios de cada figura humana o no humana están creados con una gracilidad que no está al alcance de muchos artistas plásticos, ya no te digo occidentales, sino incluso del propio sudeste asiático. Y es en estos momentos cuando regreso a lo que te sugería en la entradilla. Fíjate en esta obra y en muchas parecidas que creo en relación con la representación de madre con niño. Fíjate, aquí Foucault-Damm no solamente está practicando la representación de una maternidad, bueno, diríamos un concepto gráfico clásico en la pintura de Occidente de todos los tiempos, sino que está trascendiendo este concepto de maternidad y lo está alojando en una espiritualidad religiosa específicamente cristiana. Todas, conclusión, las maternidades de Foucault-Damm en realidad son representaciones de Madonna con Niño Jesús. Y ahora mismo, para defenderte que esto no es una conjetura mía, quizá necesitemos un dato incluso histórico que, ya sabes, no me gusta utilizar, pero que, ya que lo sabemos, en este momento lo utilizamos. Foucault-Damm nació de padre budista y madre cristiana, así que no es descabellado pensar que cada vez que representa una maternidad, que representaba una maternidad, tenía bien presente que ese niño Jesús podía ser él y que esa Madonna podía ser su propia madre.
Y fíjate, lo mismo que recién te comentaba en relación con las maternidades que se transforman en Madonas con niños, podíamos aplicarlo ahora a este tipo de imágenes que creó con profusión Foucault. Parece una figura femenina universalizante. Bien, también es una representación espiritualizada de la condición femenina. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, la postura, fíjate, es la postura de relajación real que siempre observamos en la figura del Buda Avalokiteshvara, de ese avatar específico de Buda. Y a esta postura, a esta asana, se la conoce como Maharajalilasana. Es, como te digo, la postura siempre específica del Avalokiteshvara. Así que cuando Foucault representa a una mujer, la entroniza con conceptos espiritualizantes del budismo Mahayana. Pero no solo esto, no solamente con esto se contenta Foucault, porque añade un dato más. Fíjate que la mano izquierda, según miramos la derecha de la figura representada, está creando el Abhaya Mudra, la palma está extendida hacia el exterior. ¿Qué significa esto en budismo y en hinduismo? Significa que la figura ha accedido al estado de ausencia total de miedo, que es la máxima aspiración del budismo Mahayana vietnamita, y no solamente del vietnamita, pero en este caso el que practicaba Foucault. Así que tenemos, como ves, muchísimos datos. Es una figura femenina específica, pero también es un avatar de Avalokiteshvara y además ha alcanzado la máxima dignidad espiritual. Está tranquila, está serena y ha accedido al estado de ausencia total de miedo, que está al alcance de muy pocos seres humanos. Y por último te quiero analizar sucintamente un cierto tipo de motivo que es recurrentísimo en la obra de Foucault. Las representaciones de hombre, mujer y caballo, casi siempre blanco. ¿A qué remite esto? Bueno, remite al famosísimo poema vietnamita de Kim Van Ky, donde Kim es el jinete y Ky es la chica a la que este jinete pretende. Y el caballo es una representación de todos los deseos ocultos que alberga Kim en relación con Ky. Fíjate, en todas estas obras, Foucault representa este caballo blanco con una particularidad fundamental. A veces está mirando a la chica, a Ky, y a veces al chico, a Kim, pero siempre está mirando a cualquiera de los dos, dependiendo de las obras. Y otra particularidad que también debes observar es que, fíjate, los empastes son los densísimos, practicados a espátula, de los que antes te hablaba. Toda esta vibración, tanto de lo formal, de lo morfológico, como de lo poético, hace que estas obras, no sé qué te parecerá a ti, alberguen un encanto lírico casi lindante con lo onírico. Siempre me he preguntado desde hace ya muchos años por qué Foucault crearía tantísimas obras relacionadas con este poema, el Kim Van Ky, y me ha gustado responderme a partir de ciertos años con un dato que recogí leyendo poesía vietnamita. En uno de los poemas existía una copla de apertura y esta copla decía, no es literal, algo así: hay algo en el exterior de un caballo que hace muy bien al interior de un hombre. No sé si este sería el motivo conceptual detrás de la morfología de motivo de estas obras de Foucault, pero de momento me quedo con esta explicación también lírico-onírica. Hoy te he querido presentar sucintamente. Si lo hubiera hecho de forma exhaustiva, este vídeo se me habría escapado hacia las 200 horas o más de la obra del estratosférico artista plástico, no solamente pintor, vietnamita, Foucault, nacido en Hanoi en 1908. Alguien que siempre sostuvo un leitmotiv fundamental: la belleza solo puede encontrarse donde reside
la divinidad. Me llamo Chuck Babilón y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Fu Cao Dan? Déjamelo, por favor, en comentarios y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.